contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Sí, Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros en la mesa de contextos. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes, con tu público, y pues a la orden. Gerardo, hoy amanecimos con que el Tribunal Electoral de Coahuila ratificó la validez de la elección para gobernador. Y hace un momento platicábamos con Guillermo Anaya, platicamos también con Javier Guerrero al respecto, y sabemos que lo que sigue es una impugnación, lo que sigue es el conocimiento del caso a través de la Sala Superior. Pero finalmente creo que hay una reflexión importante que debemos hacer, que es este aspecto, como se ha venido tratando esta elección, donde el cuestionamiento es si se anula o no se anula, en lugar de si se ratifica o no se ratifica. Creo que desde el planteamiento de nulidad ya hay un concepto negativo en lugar de un concepto positivo. Sí, efectivamente, la elección del 4 de junio fue atípica. Jamás en Coahuila se había presentado tal competencia como la que vimos en esa fecha, por varias circunstancias. Número uno, venimos de dos gobiernos consecutivos de Humberto y de Rubén Moreira que han impactado a Coahuila de una manera muy especial por diferentes circunstancias. Una de ellas la deuda pública, de la cual aún no se conoce ciertamente su destino, no se ha investigado. Desde un principio se vio una claridad, una tendencia muy marcada del gobernador Rubén Moreira hacia Miguel Riquelme. Rubén Moreira, cuando es electo en el año 2011, pues conoce aquí en Saltillo el resultado de su victoria justamente frente a Guillermo Anaya, y lo que hace es ir a Torreón inmediatamente para festejar allá en la Laguna su victoria, que había sido pues por un margen muy importante, de más de 200,000 votos, 240,000 aproximadamente. Siempre existe un clamor en la Laguna por un gobernador de Torreón, de San Pedro, como han sido los anteriores, y durante más de 50 años no se había cumplido ese reclamo, ese clamor social, puesto que la gubernatura se concentró y se ha concentrado históricamente en Saltillo y en la región periférica. Eventualmente surge un gobernador como Rogelio Montemayor, nacido en la Ciudad de México, pero que finalmente se vincula con Saltillo, se vincula con la comarca lagunera. Se dio una candidatura que provocó en el PRI divisiones, tan es así que Javier Guerrero renunció incluso al PRI para postularse como candidato independiente. Y en efecto, hay dos aspectos que se tratan cuando ocurre una elección con esas características tan competida. Una diferencia de 3,800 votos aproximadamente en favor de Miguel Riquelme con respecto de Guillermo Anaya, una caída en la votación del PRI de más de 250,000 de votos de una elección estatal a la otra, una participación social importante en la comarca lagunera, en Saltillo. Había la expectativa, con justificada razón, de alternancia. Yo dije siempre que había condiciones para la alternancia, incluso como ciudadano esperaba la alternancia, no a favor de un partido político en particular, sino para que Coahuila entrara a una normalidad democrática por la cual ya han transitado la mayor parte de las entidades de la República. Sin embargo, las alternancias no son automáticas, es decir, habría que trabajar intensamente todos los candidatos a la gubernatura en su proyecto para ganar las elecciones, a un PRI que tiene, aún con todos las críticas y todo lo censurable que pueda ser, una maquinaria pues muy controlada, muy disciplinada. Finalmente la renuncia de Javier Guerrero fue la única que se produjo, también la de Noé Garza, pero aquí lo que ocurrió en Coahuila al final fue que el voto se dispersó el voto. Si hacemos las sumas de los sufragios obtenidos por Guillermo Anaya, por Armando Guadiana, por Javier Guerrero, veremos que es muy importante la diferencia con respecto a la votación que obtuvo Miguel Riquelme por el PRI, apoyado por 6 partidos políticos más. Es decir, el PRI fue una coalición amplia de 7 fuerzas políticas, varias de ellas
o la mayoría, incluso satelitales del PRI. Sin embargo, las elecciones no se ganan con la suma de las oposiciones, se ganan con la suma de cada partido o bien de cada coalición. En este caso, la coalición que ganó fue la del PRI, encabezada por Miguel Riquelme, y esa oportunidad de que las oposiciones se unificaran en una sola candidatura, pues no se dio. De haber ocurrido esta renuncia a aspiraciones o ambiciones personales, por muy legítimas que fueran, desde el 4 de junio o el 5 de junio estaríamos platicando de otras cosas. Coahuila estaría ya encauzado a una alternancia, puesto que la diferencia, insisto, que arrojó la elección entre Miguel Riquelme, Guillermo Anaya, Armando Guadiana y Javier Guerrero era muy importante. Entonces, insisto, ¿qué falló? Falló quizá el cálculo de los aspirantes de oposición, quizás sobró soberbia, hubo mezquindad, exceso de confianza, cada quien sintió que podía ganar, cuando históricamente la elección en Coahuila para gobernador y para alcaldes, en la mayor parte de los casos, ha sido entre PRI y PAN. Es decir, opera en Coahuila una especie de bipartidismo. Todavía, excepto en algunos municipios donde partidos de otra afiliación han ganado alguna alcaldía, pues no ha sido el caso de la gubernatura. Durante semanas y meses, incluso los candidatos, los aspirantes al gobierno del estado de oposición, Anaya, Guadiana, Guerrero, tuvieron conversaciones, fueron públicas, incluso las charlas para ver qué camino tomarían. Una de las opciones que hubieron en ese momento fue de que quien estuviera mejor posicionado en las encuestas sería el candidato. Sin embargo, no ocurrió así. Al final cada quien fue por su lado, y los resultados que estamos viendo hoy es consecuencia justamente, insisto, de eso. Al PRI se le pueden criticar muchas cosas criticables que lo son, al gobierno igual, pero finalmente lo que marcó la diferencia, a pesar del margen tan estrecho entre la votación del PRI y del PAN, pues fue que mientras el PRI se mantuvo unido, a pesar de las diferencias que hubo entre otros aspirantes al gobierno, como Jericó Abramo, Hilda Flores, el propio Javier Guerrero, el PAN no logró persuadir ni a Javier Guerrero ni a Armando Guadiana de formar un frente común como el que existe ahora para impugnar la elección. Después del proceso del 4 de junio vimos manifestaciones multitudinarias en Saltillo, en Torreón, en otras partes del estado, como una expresión social genuina, auténtica. Es decir, si esta ruta que hemos visto hasta el día de ayer en el Tribunal Electoral continúa hasta el Tribunal Federal y se le ratifica, se confirma el triunfo de Riquelme, pues va a encontrar el candidato del PRI o gobernador electo un estado dividido en dos partes. De manera que esto va a exigir mucha capacidad de reconciliación, de negociación política, y de parte del Frente por un Coahuila Digno, pues están haciendo lo que la ley les permite, es decir, impugnar ante las instancias correspondientes un resultado con el que no están de acuerdo, un resultado que califican de fraudulento y en el criterio en el que coinciden muchas personas, y son las autoridades finalmente las que van a decidir. En este caso, en efecto, la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hagamos memoria, desde que se constituye este tribunal, en lugar del TRIFE en el año 96, únicamente se han anulado 3 elecciones para gobernador. En el año 2000, en Tabasco, al PRI se le anuló la elección, en 2003 en Colima y en 2015 en Colima. Es decir, entre 96 y 2017 únicamente se han anulado 3 elecciones, no porque no se han impugnado más, se han impugnado muchas más en estas casi 2 décadas. Sin embargo, vemos cómo en la gran minoría de los casos se anula la elección. Este es el escenario. Efectivamente, falta que la sentencia definitiva, la emitida del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene hasta el 30 de noviembre. El INE, la unidad fiscalizadora del INE, va a emitir un nuevo informe, según la queja 141, que argumenta Guillermo Anaya, y que va a volver a
a elevar los topes de gastos de campaña de Miguel Riquelme. Habrá que esperarlo, habrá que esperar a que el Tribunal Federal analice las otras quejas, los otros recursos para que la elección se anule. Efectivamente, la nulidad de un proceso electoral implica muchas cosas, nuevos comicios, meter al Estado en una dinámica nuevamente electoral que va a coincidir con la del 2018, si acaso ocurre una elección extraordinaria, pero es en el escenario en el que nos estamos moviendo, ¿verdad? Sí. Otro problema que ocurre en México es que el sistema de justicia electoral es demasiado lento, es demasiado tardado. La elección fue en junio, ya pasó junio, julio, agosto, septiembre, estamos casi por terminar octubre, 5 meses y aún no hay resultado. Entonces esto genera una gran incertidumbre social, genera conflictos políticos, genera también informaciones que confunden a la sociedad, a la opinión pública, porque insisto, en esta confrontación que hay entre el INE y el Tribunal Electoral, pues lo que se genera es justamente eso. El PRI ha avanzado en su estrategia, ha avanzado a lograr que ya el Tribunal Local confirme el triunfo de Miguel Riquelme, el gobernador electo de Coahuila, y habrá que esperar, insisto, las próximas semanas van a ser cruciales, o bien para que tome posesión Miguel Riquelme el 1 de diciembre próximo, o bien para que la elección se anule, es decir, esa sigue siendo el escenario en Coahuila, ¿verdad? Pero sí muy avanzado hasta este momento en favor del PRI y del gobernador electo. Sí, sin duda. Bueno, finalmente ha sido la resolución de las instancias electorales oficiales. Y déjame preguntarte algo. Nos han preguntado a su vez muchos de nuestros radioescuchas ¿por qué Miguel Ángel Riquelme no sale a festinar pues un triunfo desde la instancia electoral del Tribunal Estatal Electoral? ¿Y por qué el bajo perfil de Miguel Riquelme? Obedece a una estrategia de comunicación, seguramente. Sí, con toda certeza ahí ocurre. Insisto, han sido en el PRI, tienen un método y lo han seguido con toda disciplina. Salen cuando tienen que salir, dejan de aparecer en el escenario cuando deben hacerlo. Hay asesoría política. En el pasado las elecciones se ganaban, como ocurre actualmente, en las urnas, por supuesto. Pero en la actualidad influyen otros factores. Hay consultores, especialistas en imagen, en crisis políticas, en otro tipo de circunstancias que inciden finalmente en un resultado. Entonces, la actitud que está guardando hasta hoy el candidato del PRI podría tener dos interpretaciones. Una, que está esperando hasta el final, hasta la sentencia definitiva del Tribunal Federal Electoral para hacer ya un pronunciamiento. Dos, que está pues respetando el proceso sin caer en este caso en el juego del Frente por la Dignidad de Coahuila, que está en su derecho, insisto, de impugnar, de protestar, de manifestarse. Seguramente habrá nuevas acciones de este Frente Democrático para que la opinión pública se dé cuenta que no han bajado la guardia, que no se han rendido ante esa situación, porque insisto, todavía falta el dictamen final, la resolución definitiva del Tribunal Electoral, y se está guardando, Miguel Riquelme se está guardando para no desgastarse, debe saber, porque los números son irrefutables, que fue una elección demasiado cerrada, demasiado competida, que hay malestar social por el resultado, por la forma en la que se dio la elección, porque se quería en amplios sectores de la sociedad la alternancia y no se dio. Entonces está actuando el PRI según una estrategia evidentemente muy bien planteada, muy bien desarrollada, y el Frente está haciendo lo propio. Pero Gerardo, déjame interrumpirte. Sí. ¿No será que realmente la molestia no tiene nada que ver con que la elección haya sido cerrada, sino por las maneras en que se efectuó la elección? Sí, efectivamente. Una elección competida lo que refleja es hartazgo de la sociedad, hartazgo de los ciudadanos, un deseo de alternancia. El principal lastre que tiene hasta este momento Miguel Riquelme es el de la firma que lo promovió para la candidatura, que lo apoyó para ganar
el gobierno del Estado en las elecciones del 4 de junio. Me refiero a la marca Moreira. Esto es lo que le está, es un lastre para Miguel Riquelme, y el malestar social en Coahuila es más allá que por el resultado, que será cuando el tribunal dictamine en definitiva, tendría que aceptarse. Más allá que el resultado, 6 años, 12 años de una administración, de dos administraciones que han sido cuestionadas por diferentes motivos, toda la deuda, las desapariciones, esta queja que se presentó en el Tribunal de Justicia de La Haya, la inseguridad pública que existe todavía. Entonces, ese es el malestar social. Otro agravio es cómo se encuentra Torreón. Con respecto a Torreón mismo, viendo en retrospectiva 15, 20 años hacia atrás, o contrastando Torreón con otras ciudades como por ejemplo Saltillo, hay un evidente rezago muy importante de la capital lagunera de Torreón con respecto a la capital del estado. Torreón necesita mucha atención, demasiada atención. El gobernador Rubén Moreira se concentró en la laguna, particularmente en Torreón, pero nos dimos cuenta con el transcurso del tiempo de que era con una intencionalidad político-electoral de fortalecer, de impulsar, de sostener, de sacar adelante la candidatura de Miguel Riquelme y finalmente sacar adelante la elección. Entonces hay una discrepancia entre la presencia del gobernador permanente en la laguna y el estado en el que actualmente se encuentra Torreón. Eso genera mayor molestia social. Sí. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cómo queda? Sabemos cómo en algún momento dado que finalmente la Sala Superior ratificara el triunfo del gobernador electo Miguel Riquelme, sabemos que hay una desconexión, por lo menos con una parte importante de la población coahuilense. Pero ¿cómo queda Rubén Moreira en este escenario ante los ojos de los coahuilenses? Mira, recién acaba de ser el cambio de directiva de la Cámara Estatal de Radio y Televisión y no asistió un solo representante del gobierno del estado. ¿Cómo crees que quede ante los ojos de los coahuilenses la imagen de quien se vaya de la gobernatura? Sí, muy lastimada porque Rubén Moreira se dedicó a administrar la crisis, una crisis que recibió de su hermano Humberto Moreira por la deuda pública, por la inseguridad, por otro tipo de conflictos que se fueron dando durante el sexenio, como por ejemplo las empresas fantasmas que no se investigaron, esta denuncia que se hace en la comarca lagunera de la duplicidad de obras entre el ISN y presupuestos federales, un gobierno que se dedicó, insisto, a administrar una crisis financiera que se desconectó de amplios sectores sociales. El gobernador Rubén Moreira, como ningún otro de sus predecesores, le dedicó mucho tiempo a la Ciudad de México, a consultorías nacionales para que lo asesoraran en términos de gobernanza, de imagen, de estrategias de comunicación, pero hay encuestas incluso de empresas coahuilenses donde el gobernador sale muy mal calificado, tanto más que quizá poco menos que el presidente de la República, pero son niveles de aprobación muy bajos, preocupantes. Y el reflejo electoral político se vio en las urnas. Insisto, el PRI bajó de una votación de 720,000 sufragios en 2012 a 480,000 aproximadamente en la elección de este año. Un retroceso muy significativo, preocupante. Los exgobernadores de Coahuila, sin excepción, después de terminar su mandato, han pasado periodos temporales fuera de Coahuila, otros lo han hecho de manera definitiva. Por ejemplo, José de las Fuentes terminó su gobierno y se retiró a la Ciudad de México. Eliseo Mendoza se retiró un año, un poco más, al Colegio de la Frontera Norte. Rocío Montemayor se vio involucrado en otro tipo de problemas por cuestiones de Pemex y el PRI. Entonces, lo que yo siento es una
divorcio entre sectores amplios de la sociedad coahuilense y el gobernador Rubén Moreira, no a partir de las elecciones, sino un divorcio que se fue gestando durante la administración. Vimos cómo las cámaras empresariales, la mayor parte de ellas, fueron utilizadas o se dejaron utilizar para darle a un gobierno más que legitimidad, exposición mediática. Vemos cómo las cámaras empresariales en su gran mayoría han abdicado de su responsabilidad de ser críticos del poder más que comparsas del poder. Entonces vemos como en Saltillo hay un conflicto todavía que no se resuelve y que va a ser insuperable entre el gobierno del estado y el obispo Raúl Vera, que se ha denunciado incluso acoso contra el obispo, que fue candidato a Premio Nobel de la Paz, Premio Rafto en 2013 o 14 por la defensa de los derechos humanos, con un gobierno que fue en muchos aspectos intolerante, unos medios de comunicación que también tuvieron algunos conflictos con la administración, y un gobierno, insisto, que atendió otras prioridades ante la falta de recursos públicos por la deuda enorme que aún no se paga y que tardará décadas en liquidarse. El gobernador fijó 3 prioridades. Una, defensa de los derechos humanos. Ese es un discurso que manejó durante todo el sexenio Rubén Moreira. Previamente fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Preparó el terreno para que al final de su sexenio fuera reconocido como un gobernador que se preocupó efectivamente por la defensa de los derechos humanos, pero sin embargo se presenta este informe ante el Tribunal de la Haya por parte de organizaciones civiles de México que denuncian, y es un caso muy grave que puede tener consecuencias más allá del sexenio, por abusos, desapariciones y crímenes de lesa humanidad que están todavía bajo estudio, bajo proceso, a los cuales ya respondió Humberto Moreira deslindándose de esa situación cuando fue en su sexenio, cuando se genera en Coahuila esta escalada de violencia, de secuestros, de pugna por el territorio por parte de grupos de la delincuencia organizada, de desapariciones forzadas, del caso de Allende, de Patrocinio, la incineración y desaparición con químicos de decenas de personas en el penal de Piedras Negras. Entonces, este informe que se presentó en La Haya apenas en junio o julio de este año, casi al terminar el gobierno de Humberto Moreira, de Rubén Moreira, pues deteriora severamente esta política sexenal de aparecer el gobierno como un aladí, como un defensor, como un paladín de los derechos humanos. Sí, Gerardo, sí. Me voy a permitir interrumpirte porque ya tenemos poco tiempo y tengo bien, algunas cuestiones aquí que me parecen importantes platicarlas contigo. Yo nada más para reforzar un poco el dato que tú decías de la caída del Partido Revolucionario Institucional, hay que recordar que en Saltillo se cayó su votación en 100,000, nada menos que en 100,000. Saltillo, la capital donde todo el aparato de Estado pues reparte puestos y reparte también canonjías. Eso por una parte, pero por otra parte es el cuestionamiento que se hace una parte de la población en el sentido de que fueron 12 años de los mismos funcionarios públicos puestos en un lugar y luego puestos en otro, acomodando las fichas, pero finalmente las mismas fichas con las que jugaron durante 12 años. Y la gente se pregunta, ¿será igual con Miguel Riquelme? Es decir, ¿estaremos heredando a los mismos funcionarios? Y entonces la misma lista de las que hemos estado hablando durante mucho tiempo, la tendremos que tener presente. Es una gran incógnita esta, Marcela, auditorio. Durante la campaña, antes de la campaña, como un político de oficio, Miguel Riquelme guardó disciplina, guardó lealtad, guardó silencio en cosas en las que seguramente no estaba de acuerdo de parte del actual gobernador Rubén Moreira.
La doctrina política del PRI es muy clara en este aspecto. No te pelees con quien tiene el poder hasta que no lo ocupes tú. Lo vimos históricamente en la presidencia de la República. Pero entonces, ¿tú crees que va a haber un deslinde de los equipos? Debe haberlo por un instinto básico de supervivencia, de gobernabilidad del gobernador. Tiene que romper, no únicamente romper con la actual administración y con la anterior, sino también investigar denuncias concretas de empresas fantasma, de otro tipo de irregularidades, para que pueda gobernar. Bueno, de lo pues vamos va a ser muy difícil. A esperar al tiempo. Y tenemos 30 segundos. ¿Qué opinas tú de la intervención el día de ayer de la fuerza policíaca en torno al tribunal, donde hubo una manifestación por parte del Frente? Sí, pues esto se puede tomar como un inhibidor para la sociedad que se manifiesta libremente. Debió haber sido solicitado por el tribunal la presencia de Fuerza Coahuila. Era innecesaria. Bien. Todos los ex candidatos han dicho que su movimiento es pacífico. No ha habido hasta hoy ningún acto de violencia. Esperemos que así sea. Pero sí debe haber una inteligencia, debe haber sentido común y no inhibir a la sociedad en la expresión libre de sus ideas. El menos común de los sentidos, diría alguien. Efectivamente. Gerardo, pues se nos va el tiempo y la verdad nos quedamos con ganas de seguirte escuchando, pero en tu siguiente colaboración continuaremos con este y más temas. Muchas gracias, Gerardo Hernández. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hasta luego. Todo el auditorio. Muy buenos días.